asunto delicado que atender. Le mandamos muchos saludos, muchos cariños. Creo que tengo que elevar la voz, ¿verdad? El volumen de la voz. Muy bien, pues estamos por comenzar también en radio. Hola, muy buenas tardes. México, las 5:07, tiempo del centro de la República Mexicana de este martes 22 de agosto del año 2017. Les saluda su servidor Jorge Santa Cruz en sustitución de la conductora y directora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. Aprovechamos para enviarle a Celeste un saludo muy cordial. Le decimos que hacemos votos porque todo salga muy bien. Es un momento difícil para ella, para la familia, pero, insisto, tenemos confianza en que primeramente Dios todo habrá de salir bastante bien. Entonces, quien está ante el micrófono tendrá el privilegio y la responsabilidad de acompañarle en los próximos minutos hasta prácticamente un minuto antes de las 6 de la tarde. Serán muchos los temas, muchos e importantes los temas que habremos de abordar aquí. Nos acompañará vía remota, nos acompañará vía telefónica Mario Méndez Acosta, quien es el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Le agradecemos mucho a Jonathan Álvarez en la producción, en el video a través de Periscope y a través de Facebook. Gracias al ingeniero Víctor Melara en los controles técnicos y por supuesto Maribel Olvera al pendiente de sus llamadas telefónicas. ¿Por qué no se comunican con nosotros? Aquí en cabina el 55 18 77 60 55 18 77 60 y en el Club de Periodistas de México 55 12 86 69 55 12 86 69 en horas de oficina. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, quisiéramos comenzar con una nota que ustedes pueden leer en Voces del Periodista Diario en www.vocesdelperiodista.mx, en la que se hace un recuento de las víctimas que ha dejado la llamada guerra contra el narcotráfico en territorio nacional, una guerra que echó a andar hace 10 años el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, él de filiación panista, el actual Enrique Peña Nieto de filiación priista. Y es que en la Universidad Autónoma Metropolitana y concretamente en la unidad Iztapalapa de la UAM, se llevó a cabo el segundo foro México, Seguridad sin Guerra, una lectura desde las víctimas y la academia. Un foro que fue convocado por la UAM Iztapalapa, unidad Iztapalapa precisamente, por la Unión Europea y por la Red Retoño para la Prevención de la Delincuencia Organizada. En ese foro, la representante de esta Red Retoño para la Prevención de la Delincuencia Organizada, Erika Llanos Hernández, dio cifras que nos parecen importantes, que nos parece importante compartirles para después solicitar al presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mario Méndez Acosta, que nos dé su comentario independientemente del tema que sabemos tiene preparado. Las cifras dadas por la coordinadora de la Red Retoño para la prevención de la delincuencia organizada son las siguientes. Al cabo de 10 años de guerra contra el narcotráfico, en México ha habido 160,000 muertes. 160,000 muertes.
200,000 personas desplazadas. ¿Sí? ¿Escuchó bien? 200,000 personas desplazadas. 30,000 personas desaparecidas. Y han sido encontradas 855 fosas clandestinas. La fuente Red Retoño para la Prevención de la Delincuencia Organizada, una ONG, una organización no gubernamental que opera en nuestro país. Bueno, las 5:12 escucharemos el comentario breve de momento del periodista Mario Méndez Acosta, porque a las 5:15 vamos a un corte. Estimado Mario, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. El gusto es mío, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Jorge, eso es una verdadera, pues a mí me espeluzna las cifras que se dan y coinciden con muchas de las fuentes que se han dado al respecto, y que pues muestra que el problema no tiene visos de amainar, y eso es una de las cosas que más nos preocupan, porque lo que se menciona de los 200,000 desplazados significa literalmente casas abandonadas, casas de interés social abandonadas, barrios que han sido dejados por sus habitantes y convertidos en nidos de otro tipo de delincuentes, comercios que han cerrado por toda la zona afectada por la delincuencia, ya que sus dueños se han resistido a ceder a uno de los aspectos más terribles de las consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico, que es la extorsión masiva de decenas de miles de comerciantes y de profesionistas, y hasta de prestadores de servicios como médicos, dentistas, clínicas. Todo ha sido afectado por este tipo de extorsión y por esta nueva autoridad fantasma que viene a suplantar a la autoridad legítima, que brilla por su ausencia, y o cuando está presente pues se ve claramente afectada por una debilidad institucional derivada sobre todo de su divorcio con las comunidades. Si las comunidades estuvieran organizadas en torno a su autoridad, no habría manera de que funcionaran estos grupos criminales. Ellos serían de inmediato denunciados y localizados. El problema es que el gobierno no tiene autoridad moral para organizar así a la comunidad. Creo que el único camino para enfrentar en estos niveles a la delincuencia organizada pues es ese, que las comunidades se desarrollen, y no simplemente como una función decorativa que cumplen algunos gobernantes. Totalmente de acuerdo, Mario. Mira, si no tienes inconveniente, y sobre todo el público tampoco, vamos a hacer un corte, regresaremos contigo, con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, para retomar este y otros asuntos importantes de la agenda nacional e internacional. Son las 5:16, es un verdadero placer. A nombre de Celeste Sáenz de Miera, quien es la directora y conductora de este programa, su servidor Jorge Santa Cruz les solicita permanezcan con nosotros, no tardamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga. Y es que, gentiles amigos, estoy buscando una estadística que no hace mucho subimos a Voces del Periodista Diario sobre el número de casas
abandonadas en el país debido sobre todo a la inseguridad, pero no la encuentro en este instante. Ojalá y que el buscador se porte bien y que también un servidor lo esté haciendo de manera correcta para que les podamos dar el dato. Pero de lo que sí tenemos la certeza es de que por lo menos son algo así como 3 millones de casas en el país los que están abandonadas. 3 millones. Imagínense ustedes, en tanto que en el país por lo menos se necesitan otras tantas, ¿no? Otros 3 millones. Pero no lo encontramos. Qué pena, cara. Qué pena. Por lo demás, es la invitación para que además de que nos sigan viendo, perdón, también nos escriban a cartas al director en Voces del Periodista Diario. Se los voy a mostrar dónde es la sección, que seguramente le vamos a poner. Escríbanle a Celeste, ¿no? Pero por lo pronto lo tenemos como mensajes al director. Está justo abajo, justo debajo de la convocatoria del año pasado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. En breve viene la convocatoria para el siguiente. Abajo está mensajes al director. Nuestro director y productor general es Maurice Salum George. Escríbanos, nos dará muchísimo gusto seguirlos atendiendo. Efectivamente, continuamos las 17 horas, las 17 horas con 19 minutos, las 5 con 19, retomamos la conversación con el maestro Mario Méndez Acosta, el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Mi estimado Mario, fíjate que no recuerdo el dato y lo estoy buscando en Voces Diario, en Voces del Periodista Diario, pero tengo la certeza de que por lo menos unos 3 millones de casas están abandonadas en nuestro país debido a la inseguridad. Sí, es una cantidad. Imagínate toda la inversión que eso representa para los organismos institucionales de vivienda que pues han llevado a cabo programas por todo el país, y que resulta que buena parte del trabajo que hacen pues se desperdicia y se deteriora y llega a quedar en la ruina, y nadie está dispuesto a volver a aceptar esas viviendas porque pues el ambiente es totalmente inhabitable en ese aspecto. La inseguridad afecta a poblados enteros. Ha habido, sabemos muy bien, a la matanza de habitantes enteros en algunas poblaciones, y eso es terrible, y esa es una espada de Damocles que pende sobre todo aquel que tiene una actividad productiva o que rinde un servicio ostensible y positivo a la sociedad, porque pues sabemos que no hay persona que se dedique a alguna actividad económica que no reciba algún día en esos lugares, desde luego, en esas zonas más peligrosas, esa llamada o esa visita de quien viene a exigirle una extracción. Y la verdad, pues no se puede vivir así. El gobierno pondera mucho el crecimiento de la economía del país, siendo que es ínfimo, siendo que es a duras penas se va a llegar al 2%, si es que se llega al 2%, un país que durante decenios creció arriba del 6%, pues ahora les parece una maravilla este crecimiento, y pues hay estados en que hay un franco deterioro de el crecimiento económico, y en buena parte es porque la actividad de la delincuencia organizada ha sustituido a la actividad productiva de las comunidades
bien intencionadas y dirigidas democráticamente por sus integrantes. Esa es una de las cosas que más dañan a largo plazo a este país. ¿Cómo vamos a recuperar esa tranquilidad perdida? ¿Cómo se va a revertir ese desgaste? Pues no hay ni siquiera un intento de solución integral que pueda llevar a cabo esta meta por parte ya no del gobierno que está en el poder, sino de los propios partidos políticos que aspiran a llegar a ese poder en las elecciones del año 30. Si uno se fija, este es un tema que se hace a un lado. Se habla de la seguridad en términos abstractos, no como un resultado de un proceso de desarrollo real de cada comunidad. Y la verdad es que por decreto o por invocaciones mágicas no se va a lograr vencer a esa faceta del crimen. Una faceta del crimen que precisamente se vio activada ante lo que Calderón llamó la guerra contra el narcotráfico. En efecto, se afectó en algo a quienes vivían sobre todo de esta actividad, pero propició que surgieran nuevas variedades de delincuencia que afectan directamente a los habitantes más humildes, y no más humildes, sí, más laboriosos de este país. Yo traía un tema un poco relacionado con esto, y es precisamente quisiera señalar la eficacia con que la policía de Barcelona logró encontrar y capturar a quienes llevaron a cabo los actos terroristas que enlutaron a esta comunidad española y al propio país, ¿no? España. Pero lo notable es la celeridad con que fueron hallados y cómo fue un factor pero sine qua non la participación de los ciudadanos para dar con los perpetradores de este crimen. Yo creo que el día que logremos esa coordinación, esa participación impecable de la profesional y bien entrenada con una población consciente y vigilante, empezaremos a tener la fórmula para combatir nuestro propio problema, que por fortuna no es el terrorismo, pero es igual de dañino como lo demuestran las cifras que nos diste, o no sé qué opinas al respecto. Es un tema muy interesante también que planteas, estimado Mario. Nos hemos enterado de distintas irregularidades en cuanto a las autoridades, al proceder de las autoridades españolas, ya no nada más a nivel, digamos, de Barcelona, a nivel de Cataluña, sino a nivel nacional. Resulta que las autoridades nacionales españolas, hasta donde sabemos, no le proporcionaron toda la información a los mozos, o sea, mozos se escribe M-O-S-S-O-S, o sea, al escuadrón de la policía preventiva de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Por lo demás, sin embargo, y a reserva de escucharte, también nos llamó poderosamente la atención lo siguiente. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre
de 2001, poco después de los mismos comenzaron a circular las fotografías de los presuntos responsables. Luego, en la propia España, si no me equivoco, esto debe haber sido el 24 de marzo de 2004, espero no equivocarme, pasó lo mismo. Aquellos atentados contra usuarios del metro de Madrid. Poco después de los atentados, comenzaron a circular en redes las fotografías de los presuntos responsables. Con el paso del tiempo, con los atentados en París, en Francia, o en Frankfurt, en Alemania, lo mismo. Después de perpetrados los actos criminales, comienzan a circular en los medios tradicionales y en las redes las fotografías de los presuntos responsables. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Acaso sí los tenían detectados desde un principio, por lo menos en algunos niveles de los gobiernos nacionales, y alguien aflojó? Estoy hablando en términos coloquiales. Alguien dejó de hacer los ajustes pertinentes para prevenir que ocurrieran. Son temas que, por supuesto, merecen una reflexión que va más allá incluso del momento presente. El periodista, como solemos decirlo a quienes nos escuchan en las aulas, el periodista tiene la misión de responder a 7 preguntas: qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo y para qué. Pero el para qué es muchas veces lo más difícil, porque hay que investigar y hay que seguir sacando hebra y hay que tratar de llegar a la punta de la madeja. Si no tienen inconveniente, porque ya son las 5:29, dejamos el tema en este momento al aire para de regreso escuchar las consideraciones del maestro Mario Méndez Acosta, el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, un hombre que tiene una carrera dilatada, ya muy dilatada, con mucha experiencia en el quehacer informativo y de análisis en nuestro país. Casi a las 5:30, nosotros volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC. No ha mandado mensaje la señora Celeste, ¿no? Comunicación con sentido. ABC. Mi nombre es Maricruz Sánchez Rangel, vivo por los procesos cerebrales, traía un dolor que lo dejaba hasta siempre. Ahora, en Guanajuato, nuestros niños están protegidos gracias a un patrulla del Hospital Pediátrico de León. Conoce más Marcelo García y Diego de Luna. Salud. Estamos bien hijo de la operación, yo estoy bien agradecida con el personal. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. En el Instituto Federal de Defensoría Pública te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted el horario de oficina 5512-5638. Continuamos. En efecto, continuamos las 5:31, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias a Diego de Luna, entre otras personas, gracias a don Marcelo Rodríguez, que también utilizando las redes sociales se comunican y envían muchos saludos a nuestra directora y conductora, a Celeste Sáenz de Miera. Es una situación de índole familiar la que la ha alejado tanto ayer como hoy. Esperemos que mañana Celeste esté nuevamente con nosotros
y lo decimos públicamente, sin otro afán que el de reconocer el mérito a quien lo merece. Es Celeste el alma de este programa desde hace ya 17 años. Bueno, pues regresamos con el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mario Méndez Acosta, y el comentario que hizo en cuanto a la eficiencia de la policía de Cataluña para detener a los responsables de los atentados del pasado 19 de agosto en las Ramblas Libres en Cataluña. Mi querido Mario, nuevamente contigo, por favor. Sí, pero ante todo, pues sí, quisiera enviar un saludo a Celeste y pues de que ojalá pronto haya resuelto este problema y se encuentre con nosotros, con su alegría y su gran capacidad, como siempre. Bueno, es evidente que las policías tienen buena información acerca de los potenciales delincuentes, sobre todo en esta situación en que están pues, en una constante amenaza y que pues pueden acudir a bancos de información importantísimos para ir localizando a quienes finalmente llevan a cabo un acto delictivo. Se les facilita porque los conocen. El caso, por ejemplo, de la torre, del ataque a la torre, pues teníamos fotografías de cuando tomaron el avión los terroristas. Esa es una de las cosas más reveladoras, como a todos ellos les llegó la renovación de su visa semanas después de haber participado en los atentados, ¿no? Esta es una de las cosas que señalan cómo sí tienen control de quién está ahí, pero tienen muy poca capacidad de predecir o prevenir sus acciones, sobre todo de índole terrorista. Ahora que ya se ha integrado más la visión yihadista internacional y que ha surgido esta nueva forma de llevar a cabo atentados que resulta prácticamente sin costo, porque no hay necesidad de fabricar ni explosivos ni arriesgarse previamente al atentado, que es el de lanzar vehículos contra multitudes. El instinto de copia de los delincuentes rebasa el ámbito de enfrentamiento con los islámicos y ya ha invadido, y hay copiones, como se llama, que han llevado a cabo estas acciones en diferentes lugares. Yo lo que quería hacer era el contraste de la capacidad de encontrar a los delincuentes, que sí, indudablemente tienen una policía bien organizada, con el increíble nivel de impunidad que existe en México. Es decir, en México el nivel de impunidad ronda el 90%, y ese 10% de crímenes que se resuelven son soluciones al azar, es decir, que se topan o es capturado el delincuente por llevar a cabo otro crimen, y que resulta ser el autor de varios delitos previos, los que también se buscaba a un delincuente, a un desconocido. A esto me refiero. Claramente sí hay omisiones
o de las propias autoridades de los países desarrollados que desoyen advertencias muy claras dadas por sus propios servicios de inteligencia. Y eso fue notable tanto en las Torres Gemelas como en otras acciones. En el caso de España, el atentado dinamitero fue manipulado políticamente por Aznar para tratar de culpar a ETA con el fin de obtener algún beneficio político. Cuando se demostró que habían sido terroristas islámicos, pues el resultado fue que perdió el poder a Aznar. Sabemos que tienen esa capacidad de manipular de manera indebida la información y de conducir por vías larvadas la lucha contra la delincuencia y contra el terrorismo. Sabemos que en muchos casos son las propias, si no las autoridades directamente, sí sus fuerzas peleles en los países en donde han creado conflictos, los que llevan a cabo ataques que nos hacen creer que son del yihadismo, siendo que son ataques diseñados para modificar a la opinión pública en los países de la Alianza Occidental. Todo esto lo sabemos que hay ese tipo de manipulación, pero eso no resta al hecho de que pues hay la capacidad de reacción rápida cuando una barbaridad como esta ocurre. No sé si qué opines sobre esto. Claro que sí, Mario, coincidimos absolutamente, coincidimos en el planteamiento. Ahora, hay otro aspecto que llama la atención del asunto del terrorismo que lleva a cabo el llamado Emirato Islámico, al que también se le conoce como Estado Islámico o como Ejército Islámico, que el recrudecimiento en Occidente se da luego de que está por ser derrotado. Me refiero al Emirato Islámico, al yihadismo, al Daesh, que también se le conoce, que está a punto de ser derrotado tanto en Irak como en Siria. Entonces, al estar en repliegue, al replegarse en estas dos naciones del Medio Oriente, pues es evidente que los patrocinadores del Daesh, del Emirato Islámico, no lo quieren soltar nada más así porque sí, y lo utilizan con el claro fin, como lo señalas, de amedrentar a las poblaciones. No sé si coincidas con esto, Mario. Yo no coincido con el hecho de que ya hay que dar por muerto al califato, a las fuerzas del califato, a ISIS y al movimiento yihadista. Es demasiado plástico, es decir, tiene una capacidad de formarse y de evolucionar que para él no le resulta conveniente situarse en una región y dominarla, porque se hace blanco fácil de ataques como han ocurrido con drones o con tropas de fuerzas aliadas como son los kurdos. Entonces, es una cuestión de que la estrategia para hacerle frente a este problema tiene que ser un replanteamiento total de la forma en que se llevan las relaciones entre las potencias occidentales, Rusia y los países
islámicos de las dos tendencias, los chiitas y los por el otro lado Los sunitas. los sunitas y los chiitas, que están en conflicto. Uno ve la total falta de capacidad de, por ejemplo, Donald Trump, de amenazar con ataques a Irán, siendo que Irán es en este momento un aliado potencial de lo que pudiera ser las fuerzas que se enfrentan al islamismo chiita. Entonces, perdón, sunita, que serían los que llevan a cabo la yihad. Entonces, la ignorancia en las autoridades y en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en manos de incapaces totales, pues es una de las cosas que más nos deben preocupar, porque aparte de seguir un esquema muy bien programado y planeado durante muchos años, ahora entra un nuevo factor, que es el factor de las decisiones. Sí, Mario, nos decías este factor de decisiones que afectan prácticamente ya no solo a regiones, sino al planeta entero. Mario, mira, por favor, perdona que interrumpa en esta exposición tan interesante, pero estamos prácticamente a punto de ir nuevamente al corte informativo. Si no tienes inconveniente, y como lo decimos con todo el respeto y sobre todo el público que hace posible este programa, tampoco, entonces, después del corte regresaremos para que nos des tu conclusión sobre este asunto del terrorismo yihadista, del terrorismo islámico en el planeta, y comentar contigo en la recta final del programa los llamados de alerta que han hecho distintas organizaciones campesinas e indígenas en el sentido de que se quiere dar al campo mexicano el tiro de gracia con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, con la venia de usted que nos escucha, la venia, por supuesto, de Mario Méndez Acosta, cuando son prácticamente las 5 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, nosotros hacemos un nuevo corte. Ya volvemos. Es que no sé si me empalmo con Mario. Escuchando Voces del Periodista, con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ADC Radio 760 AM Comunicación con sentido ADC. Me llamo Marcela Ortega Pérez. Esto empezó en diciembre del año pasado. Se me había perforado Muchas gracias. Construcción y expandiendo del nuevo Hospital General de Tulancingo, los hidalguenses cuentan con más especialistas, más tecnología y mejores instalaciones. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. La verdad, tenemos muy buen hospital. A los doctores les doy un 10. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. La Extensión Marítima de México, todo un reto para rescatar una vida. En la Secretaría de Marina contamos con un gran entrenamiento, un equipo más preparado, tecnología de punta y la flota más moderna que nos permiten hoy buscar y rescatar lo más importante para nosotros, tu vida. Para reportar una emergencia en la mar, marca 01800 Marina 1. Todo por la vida. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. En efecto, es un gusto continuar con ustedes las 5 de la tarde con 46 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos pidió Celeste, antes de comenzar este programa, lo hizo vía telefónica, que les avisemos que las cápsulas que ya están grabadas y que están pendientes, por supuesto que se van a transmitir en este su programa
el de ustedes, Voces del Periodista. Gracias a don Emilio González, a Carla Millán, a Sonia Mondragón y a Lorenzo Guzmán. Gracias a Héctor Ramírez, a Cristóbal Anaya, a Alejandra Torres y María Elena Núñez. Igualmente la gratitud de todo el equipo de Parte Celeste, a Ricardo Robles, Octavio Rivera, Alfonso Durán, Israel Juárez, Laura Cruz y Víctor Aguilar, que se han comunicado al 5518-7760 y 5512-8669, este teléfono en el Club de Periodistas de México en horario de oficina. Bueno, regresamos con el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mario Méndez Acosta. Mi estimado Mario, adelante, por favor. Muy bien, pues simplemente para concluir, la verdad es que estamos viviendo, sobre todo en Europa, pues las consecuencias ya a largo plazo de una política profundamente equivocada que ha seguido Estados Unidos, sobre todo a partir de las intervenciones en principios de los años 90 que llevó a cabo George Bush padre en el sur de Irak, que empezaron a convertirse de manera, pues, en una especie de reacción en cadena en el terrible conflicto que ha llevado la guerra a los domicilios de personas que nada tienen que ver en diferentes continentes. Sabemos que la cuota de sangre que paga en esta guerra son quienes mayor sufren el costo de esta guerra, son los propios habitantes, por ejemplo, de Irak. Irak ha sufrido más a manos de ISIS y de los yihadistas, mediante atentados en mercados, en mezquitas que son destruidas, una serie de atentados que en Occidente los eliminarían de una manera totalmente indescriptible. O sea, los 13 o 14 muertos del ataque a Barcelona son hechos casi cotidianos en ciudades del propio Irak, y no se diga de Siria, ¿no? Donde precisamente se ha obstaculizado la lucha del gobierno del gobierno sirio en contra de este mismo enemigo que ahora alegan y llaman con temor a defenderse, y que pues ha atacado el corazón de Europa en ya muchas naciones. Las pocas naciones que no han sido aceptadas pues se están preparando, están al pendiente de que estos ataques los afecten a ellos. Pero todo esto tiene una historia, y es una historia de financiamiento que llevó a cabo los organismos del Servicio Secreto de Estados Unidos, la CIA, para apoyar a precisamente estos grupos en la guerra de Afganistán, que se libraba en contra de las tropas de la Unión Soviética en la década de los 80. Fue el propio Osama Bin Laden quien, con autoridades estadounidenses, para acordar la entrega de armamento para combatir a los rusos. Fue idea de Estados Unidos crear esta conciencia religiosa en Irak, y
en Afganistán para que combatieran con mayor eficacia a la Unión Soviética. Totalmente de acuerdo, Mario. Nuevamente, yo te ofrezco una disculpa pública, perdón por interrumpirte. Quisiera a continuación escuchar un breve comentario tuyo porque ya tenemos el tiempo muy medido, son las 5:52. En cuanto al llamado que han hecho distintas organizaciones campesinas, una de ellas la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, quien en voz de su presidenta, Rocío Miranda Pérez, le solicitó al gobierno mexicano, a la delegación del gobierno mexicano que está en Washington, renegociando, dice, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenga mucho cuidado con lo que se piense aceptar en materia agropecuaria. Y es que, estimado Mario, estimados amigos, en Estados Unidos y en Canadá se quiere igualar el monto de los salarios de los trabajadores del campo de México con los de Canadá o los de Estados Unidos. ¿Esto bueno, están pidiendo ahí peras al olmo, ¿no? Porque sí, claro. Simplemente la magnitud de la economía en nuestro país está incapacitada de lograr esta. Lo están pidiendo, conviértanse en un país desarrollado para poder estar con ustedes. Pues lamentablemente México no es un país desarrollado gracias a que ha seguido al pie de la letra las instrucciones dadas por Estados Unidos, precisamente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con aquellas cartas de intención que limitaban los incrementos salariales, no solo al salario mínimo, sino a los salarios contractuales. Todo eso nosotros nos hemos rezagado a un nivel alarmante en todo el mundo porque ellos nos lo han impuesto. Y ciertamente no debe ceder en nada la delegación mexicana ante las exigencias que trae Estados Unidos y que son lograr como de lugar que desaparezca el déficit comercial que tiene México con esa potencia. Y es que, mi querido Mario, un productor agropecuario en Canadá gana por lo menos $4 por hora. En Estados Unidos ganan $9 por hora como mínimo. Pero en México, mi querido Mario, el ingreso mínimo mensual es de 80 pesos diarios, 80 pesos diarios, o sea, cerca de $4.5 por una jornada de 8 horas. De tal suerte que por hora estamos hablando de que nuestros productores del campo ganan 10 pesos, o sea, un pago de 55 centavos de dólar. Ahora, ¿en dónde está el truco? Nos dicen, oye, qué magnífico que un trabajador mexicano del campo ya no reciba 55 centavos de dólar por hora, sino por lo menos $4. El problema es que al subir el salario, va a subir el costo de producción. Y los productores mexicanos no están protegidos por subsidios, que va contra el libre comercio, entre paréntesis, como sí los de Canadá y sí los de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la tirada? Muy simple, que se encarezca tanto la producción de alimentos en nuestro país, que nadie les compre ni en Canadá ni en Estados Unidos. Pero al momento de subir en dólares aquí, pues tampoco se les va a poder comprar. Y entonces, la tirada es que se importen los alimentos al 100, digamos, al 90% de Estados Unidos y en menor medida de Canadá. Muy, muy grave todo esto que aparentemente suena muy bien. Mi querido Mario, por favor, tu resumen en 1 minuto. Pues no suena bien, ni en la situación actual, ni en la posibilidad que ellos nos están planteando. El problema del campo en México lo venimos arrastrando desde que, pues, al declararse el neoliberalismo, la doctrina oficial del gobierno mexicano,
el ingreso del trabajador, no solo del campo, sino de todos los ámbitos, empezó a disminuir. Llegó a ser cerca del 40% del producto, más del 40% del Producto Interno Bruto, y ahora es del orden del 17% el ingreso laboral del Producto Interno Bruto. Todo lo demás es ingreso del capital, y esto es consecuencia de decenios ya, más de 30 años de neoliberalismo. Necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para recuperar aquel camino que teníamos, que pues nos iba a llevar sin mayores dificultades a una situación de equilibrio y de lograr precios reales y justos a todo tipo de productos, no solo a los del campo. Así es. Totalmente de acuerdo, Mario. Muchas gracias por esta muy rica participación, como siempre. A todos los amigos ahí en cabina y en la producción, y desde luego, pues, un deseo para que muy pronto se resuelva la situación de nuestra querida Celeste. Hasta la próxima. En efecto, hasta la próxima, mi querido Mario. A la familia Salum Sáenz de Miera, lo mejor en este difícil momento. A nombre de Celeste Sáenz de Miera, de todo el equipo, su servidor Jorge Santa Cruz les dice muy buenas tardes, México.